Muy buenos días, muy buenas tardes, amados hermanos. Como todos sabemos, estamos atravesando una situación de contingencia por causa del ya famoso virus o coronavirus. Llevamos 2 semanas y próximamente el tercer domingo sin congregarnos en Betel. Estoy seguro que muchas familias ya anhelan estar en Betel. En lo personal lo anhelo. Deseo, extraño esos momentos de convivencia y de alabanza y adoración a nuestro Dios. No porque personalmente no lo podamos hacer, no porque en grupos de 4 o de 5 y de la familia no lo podemos hacer y es maravilloso sin duda alguna. Pero por algo la palabra nos ilustra y dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo me pregunto si no todo esto es parte del proceso de enseñanza de nuestro Dios, porque siendo sinceros, en más de una ocasión menospreciamos la oportunidad de congregarnos con nuestros hermanos como un cuerpo, como lo somos, porque así lo dispuso Dios. Y a veces porque no se quiso, a veces porque había otra ocupación. Y fuimos postergando esta hermosa bendición de Dios. ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? La verdad no lo sé. Yo espero que sea poco tiempo, pero igual nos lleva 4 meses, 5 meses. Entonces, en medio de esto estamos implementando algunas maneras. Esta es una de ellas, una predicación grabada, un video grabación, como le llamamos, y estaremos también buscando la manera de que en su oportunidad hagamos las predicaciones en vivo. Ya nos pondremos de acuerdo con todos y cada uno de ustedes cómo le vamos a hacer, y por acá nosotros pues acercarnos el equipo suficiente, necesario, indispensable para poderlo hacer. Ahora tomemos este día viernes 10 de abril. El contexto de nuestras celebraciones sería la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es usual entrar en el tema de las 7 palabras, pero hoy vamos a hacerlo diferente. Hoy vamos a hablar de lo que es una buena conciencia. Gracias por su presencia. Comenzamos. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas, y a todo aquel que nos escucha. Desde nuestra base, en el Templo Betel, estamos hoy grabando este programa porque queremos compartir con ustedes una palabra del Señor, una palabra preciosa. Dios describe su palabra como una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra penetrante, y es lo que queremos compartir con ustedes. Le invito a que busque en su Biblia la primera carta del apóstol Pedro, y ahí busque el capítulo 3, y vamos a leer solamente de los versículos 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 16. Y decimos gloria a Dios, y decimos gracias, Señor, por esta palabra que nos concedes en medio de tu gracia hermosa. Dice así entonces, voy a leer, usted me sigue. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por esta preciosa palabra.
y vamos a llamarle a nuestra reflexión una buena conciencia. Podemos desprender de esta lectura misma para comenzar una reflexión que dice: si estamos dentro de la voluntad perfecta de Dios, pase lo que pase, somos bienaventurados. Les repito, si estamos dentro de la voluntad perfecta de Dios, pase lo que pase, somos bienaventurados. El apóstol Pedro, el que escribe esta carta, el apóstol Pedro, vuelve al pensamiento de una exhortación. Él exhortó a los creyentes a vivir vidas ejemplares en la sociedad, como usted y yo tenemos que hacerlo, para que los adversarios, para que los contrarios observen las buenas obras de los creyentes y glorifiquen a Dios. Acuérdese que el propósito principal es que el nombre de Dios sea glorificado, y su responsabilidad de usted y la mía es que hagamos obras que provoquen que la gente le dé gracias a Dios, que provoquen que la gente glorifique a Dios. Esa es nuestra responsabilidad, es el cuidado que hemos de tener. Y escribe Pedro en el capítulo 2, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. A la instrucción, la exhortación. Entonces, de ese capítulo 2 que vimos ahorita, al capítulo 3, ¿verdad? Ahora Pedro coloca el objetivo de hacer el bien en el contexto del sufrimiento. Fíjese bien, Él sabe, Pedro, él sabe que Dios no resguarda al creyente de las causas eternas que causan sufrimiento, sino que siempre permanece junto al cristiano para apoyarlo, para hacerlo pasar bien esa prueba. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Que Dios no le garantiza a usted, porque podríamos desprender de lo que leímos, que a nosotros nadie nos toca. Y no está diciendo eso el apóstol Pedro, eso quiero que quede bien claro, por eso vamos a ver lo que dice entonces. Y él lo expresa de esta manera: ¿quién les va a hacer daño? Es una pregunta retórica. La respuesta obligada es nadie. Así literalmente decimos nadie. Nadie nos puede hacer daño. Pero fíjese bien, aunque es una pregunta retórica, nos ayuda y nos hace recordar una propuesta muy parecida que hizo el apóstol Pablo, que escribió y dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted lo encuentra en Romanos 8:31, muy parecido el planteamiento, la propuesta de la palabra de Dios. Y entonces decíamos, la respuesta es ¿quién? Decimos nadie, por supuesto. Un reformador escocés del siglo XVI llamado Juan Knox decía, fíjese lo que decía: con Dios a su lado, el hombre siempre está en mayoría. Con Dios a su lado, usted siempre está en mayoría. Amén. Gloria al Señor. Y entonces vamos por estas partes. ¿Quién les va a hacer daño? Una buena pregunta. ¿Quién les va a hacer daño? Pedro quiere que sus lectores, fíjese bien, se den cuenta de que la persona que está decidida a dañarlos es un hacedor de iniquidad. No es una persona buena. Le repito, él quiere que sus lectores, a quienes les escribe esta carta, que ellos estén conscientes, que ellos entiendan que la persona que quiere hacerle daño a ellos, sin duda es un hacedor de iniquidad, hombre inicuo, no temeroso de Dios. El apóstol, sin embargo, no cierra sus ojos ante la posibilidad de que pueda haber ataques físicos
o materiales contra el cristiano, fíjese bien, que con fervoroso interés buscan hacer el bien. O sea, Él no cierra sus ojos. Él no está dando por descontado, no te va a pasar nada. Nadie se puede meter contigo. No está diciendo eso. A veces entendemos malas cosas, pero no está diciendo eso. Él sabe también que Dios no olvida a sus hijos cuando estos hacen su voluntad. Esa es la condición. Dios no olvida, no se olvida de sus hijos cuando estos hacen su voluntad, la voluntad de Dios. Por eso él sobre este punto, él insiste, ¿quién les va a hacer daño? Esta es una pregunta retórica, decíamos, que requiere una respuesta negativa. ¿Quién les va a hacer daño? Nadie dijimos, ¿verdad? Requiere una respuesta negativa. Ahora, una pregunta que debemos analizar. ¿Se está contradiciendo el apóstol Pedro al hacerla? De ninguna manera. Él está enseñándole a los lectores que si ellos sufren física o mentalmente por amor a Cristo, no perderán, puesto que Dios no los olvida. Si ellos sufren un ataque físico o mental del enemigo, ellos no perderán, porque nosotros, ustedes y Pedro quería que sus lectores supieran y estuvieran seguros que Dios no los va a abandonar, que Dios no los va a dejar solos. El versículo 14, por eso dice, y Pedro lo escribe, el versículo 14, la primera parte, diríamos versículo 14a. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, por eso digo que Pedro no entra en contradicción, porque él puede decir, bueno, primero me está diciendo que nadie me puede hacer daño porque yo estoy dispuesto a hacer las cosas bien. Y luego me dice inmediatamente, pero que si llego a sufrir daño, o sea, sí, es que es una posibilidad. Cuando la persona se convierte al Evangelio, cuando la persona le entrega su vida a Jesucristo, de una manera real y auténtica, eso no es un certificado de inmunidad. Eso no le dice nunca te van a tocar, nunca te van a agredir, nunca te van a hacer daño. No, lo van a atacar. Usted lo ha vivido, yo lo he vivido. Entonces, dice la otra parte, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 20 de Pedro, siguiendo esta idea, mas si haciendo lo bueno sufrís, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, fíjese bien, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, si tú haciendo lo bueno sufres algún ataque, alguna intención, mala intención, dice y lo soportáis, no significa, no, o sea, está diciéndote, y no protestas y reclamas y dices, porque entonces no funciona. Es decir, que lo recibes bien, te quedas quietecito y calladito, y el que hace justicia es Dios. Espero que me pueda yo ir explicando. ¿Y por qué dice? ¿Quién les va a hacer daño? Fíjese bien. Dice, si ustedes tienen muchos deseos de hacer el bien. Es una versión, la nueva versión internacional que estoy aplicando. Si ustedes tienen muchos deseos de hacer el bien. Esta segunda parte de la pregunta, esta que acabamos de leer en la Biblia, acuérdense que hablamos de una pregunta retórica. Entonces, esta segunda parte que acabamos de leer es en realidad una cláusula condicional. O sea, ¿quién te puede hacer daño si tú estás con muchos deseos, siempre estás con los deseos de hacer el bien? En esa condición, fíjese bien, nadie, en esa condición. Pero ojo, le explico. Primero vamos a ver deseos. Pedro usa un adjetivo griego, ¿verdad? Como se escriba. Viene de la palabra celotes. ¿Se acuerda que hubo un Pedro dentro del grupo de discípulos del Señor Jesús? Un Pedro
Pedro, que le decían el celotes. Esa palabra está aquí, ¿verdad? Es un nombre que se usa adjetivamente de ser celoso. Pero ¿celoso de qué? No celoso con la mujer, no. Ser celoso, fíjese bien, por ejemplo, por la ley. Hechos 21:20. Anote las citas y luego las confirma. Ser celoso de Dios. Hechos 22:3. Ser celoso de ejercer dones espirituales. Ser celoso de las tradiciones. Gálatas 1:14. Ser celoso de buenas obras, o sea, de hacer buenas obras. Tito 2:14. Entonces, Pedro usa esta palabra para expresar el anhelo, el deseo fuerte, el anhelo del cristiano de hacer el bien. Es decir, vamos agarrando ya la idea, cuando el creyente llega al nivel de anhelar sobre todas las cosas hacer el bien, o poner por delante primero su deseo, su anhelo de hacer el bien, lo que le suceda en esa condición ya no le causa daño. ¿Ok? No que no le suceda, le sucede, pero no le causa daño. A ver si me expliqué. En la medida en que tú pongas por delante o como primer lugar tu deseo de hacer las cosas buenas, las que vienen de Dios, en esa medida tú estarás en una condición tan fortalecida que lo que te digan y que te critiquen y que te lancen palabras no te van a hacer daño. Entonces ya cambia. No es que nadie te puede atacar, es que no vas a aceptar las cosas para que seas dañado. Tienes esa capacidad de desecharlas. Alguien lo expresa así, ¿verdad? Así como un eslogan: hay que tomar las cosas como de quien vienen. Por ahí va el asunto. Pero la condición, ¿cuál es? Que tú anhelas por sobre todas las cosas hacer el bien. Amén. Dice Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que representaba, y se sentó a la derecha del trono de Dios. La clave es quien por el gozo que le esperaba. Es decir, si a Jesús le esperaba un gozo, quiere decir, podemos hablar así como colocando geográficamente las cosas, el gozo estaba por delante. Y Jesús iba en ese trayecto y él veía lo que le esperaba, y lo que le esperaba era el gozo. Y entonces él pasó todo ese Vía Crucis de buena manera porque le esperaba el gozo. Él puso por delante el gozo. Tú pones por delante tu deseo, tu anhelo, tu pasión por hacer el bien, como te lo recomienda la palabra, entonces tú eres inmune a los ataques. No te hacen nada. Por eso dice en 2 Timoteo 2:10, dice el apóstol Pablo, fíjese bien: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Qué es lo que Pablo puso por delante? El amor hacia los escogidos. Y como él amaba a los escogidos del Señor, él iba y les predicaba. Y dice: y todo lo soporto, no me daña, no me detiene, no merma mi actividad. ¿Por qué? Porque por delante está el amor hacia los creyentes. Igual una madre puede entenderlo rápidamente por ese amor tan hermoso, ¿verdad?, que tiene por su hijo. Se para a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y le da el biberón y va medio dormida, pero no le importa. O sea, hay un ataque del sueño, todo eso, pero lo vence. ¿Por qué? Por el amor de su niño para darle de comer. Por ejemplo, no teman, le dice el apóstol Pedro, no teman lo que temen ellos, ni se asusten. Eso es lo que está diciendo la palabra hoy para ti. No temas lo que temen ellos. ¿Ellos quiénes? Los que te atacan, los que no conocen de Dios. Ni te asustes.
Lo que entendemos es que Pedro le está diciendo a sus lectores, y ahora te dice a ti, y me lo dice a mí, por supuesto, si llegan a sufrir persecución, no tengan temor de sus adversarios, ni permitan que los turben. O sea, está en ti entonces el permitirlo o el no permitirlo. Ya tienes esa capacidad. Por eso la pregunta es, ¿quién los puede dañar a ustedes? Porque tienen la capacidad de desechar cualquier ataque. Amén. Los adversarios entonces, fíjese bien, los adversarios entonces podrán, fíjese bien, herir a los creyentes, pero no tienen el poder de dañarlos cuando Jesucristo está en su corazón. Está precioso. Te repito, los adversarios podrán herir a los creyentes. O sea, el adversario podrá herirte, pero no tiene el poder de dañarte. Parece contradictorio, pero así es. No tiene el poder de dañarte siempre y cuando Jesucristo esté en tu corazón. En suma, podemos decir, Cristo es su defensa y Cristo es nuestra defensa. Pero hay una manera, dice el apóstol Pedro en su enseñanza. Hay que reconocer en el corazón a Cristo como Señor. Versículo 15, la primera parte. Reconozcan, es el asunto, reconozcan. Los cristianos deben consagrar a Cristo en sus corazones, porque el corazón es el eje central de la existencia del hombre. Te repito, los cristianos como tú y yo hemos de reconocer, de consagrar a Cristo en nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces eso es muy importante. Cuando el corazón está controlado por Jesucristo, el creyente le dedica toda su vida. No le es difícil. Amén. Y así el cristiano, así, dedicándole toda su vida al Señor Jesús, así el cristiano queda libre del temor. Dice la palabra del Señor que el amor echa fuera el temor. Entonces el cristiano queda libre del temor y está en condiciones de defenderse, de resistir a sus enemigos. Pero decimos, cuando el corazón está controlado por Jesucristo, no por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos. No, eso es peligroso, porque un día amanecemos de buenas y al otro día pues ya no amanecemos de buenas. Estén preparados, reconozcan, estén preparados, dice la palabra. Es importante entender entonces que Pedro no está diciendo que los cristianos, fíjese bien, deben hablar indiscriminadamente sobre su fe. Hablar de su fe por todos lados. No, eso no está diciendo el apóstol Pedro. De modo que se le reconozca como un cristiano. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro, fíjese bien, que también recordemos lo que Jesús mismo dice. ¿Dónde? En Mateo 7:6. Fíjese lo que dice el Señor. No deis a los perros lo sagrado. No arrojéis vuestras perlas a los cerdos. O sea, los cristianos deben saber cuándo, hasta qué punto y a quién es oportuno hablarles de nuestra fe. O sea, ¿haremos acepción de personas? Bueno, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es decir, si tú le estás hablando a una persona que solo se está burlando y mañana le vuelves a hablar y solo se está burlando, pues ya no le hables. A lo mejor hemos de esperar un tiempo para que el Espíritu Santo haga una obra en su corazón. Si el Espíritu Santo no hace esa obra, tú sabes, yo sé que no va a suceder nada. Porque no es como tú le hables bonito, no es porque le muevas mucho las cejas, no es porque es tu amigo incluso, no es por eso, es porque Jesús toque su corazón. ¿Estamos de acuerdo?
Cuando Pedro dice que los lectores estén listos, estén preparados, fíjense bien, no solo quiere decir que deben estar bien dispuestos, listos, en sus marcas, fuera, no, sino que también deben tener la capacidad de hablar a favor de Cristo. Y entonces decimos, viene otro asunto. Por lo tanto, deben conocer la enseñanza de la Biblia y de la doctrina cristiana para poder estar siempre listos para dar la respuesta, para el que te la requiera, dice la palabra que leímos. Entonces, estemos listos, estemos preparados, es decir, estar dispuestos en nuestro estado de ánimo, pero escudriñando, estudiando la palabra para poder dar una respuesta como la palabra de Dios lo dice, no como yo lo pienso. Y dice, estén listos para responder. Amén. La exhortación a responder a todo el que les pida, a todo el que les pida, no está limitada, le explico, a los tiempos en que el cristiano deba comparecer ante una corte, ante una autoridad, que la Biblia habla de eso, y si son llevados ante una corte, no se preocupen de lo que tienen que decir, porque el Espíritu Santo va a poner la palabra en su boca de lo que ustedes tienen que hacer, en su defensa. Pero es otro contexto, es ante una autoridad, es una autoridad. Aquí hablamos de otro tipo de enemigos, que te critican, que te dicen, que se burlan. Entonces, no solo es ante una corte, también debe defenderse ante los ataques verbales de los incrédulos, no de todos los incrédulos, porque hay incrédulos que no se meten con nosotros, de los incrédulos hostiles, aquellos que están atacando, aquellos que están buscándote una falla y te dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que tú vas a tal iglesia? Eso es lo que está diciendo el apóstol. O enseñar, fíjense bien, por un lado, defendernos ante los inconversos hostiles y también listos para enseñar al vecino que está interesado, a tu prójimo que está interesado en entender la religión cristiana. Debemos exhibir, debemos mostrar la habilidad de dar una respuesta, dice, a todo el que nos pregunta acerca de nuestra fe en Cristo. Colosenses 4:6, vamos a buscarlo para que Colosenses 4:6, no me lleva mucho tiempo, ya lo tengo, y le digo, gracias por el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Ahí está, siempre. Sazonada, dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre, repetimos, con gracia. Aquí el apóstol Pedro hace una recomendación muy parecida, ¿verdad? Razón para responder. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tú tienes esa esperanza que dices tener? Razón. ¿Qué es lo que el cristiano tiene? Tiene esperanza, dice el apóstol Pedro. ¿Esperanza en qué? ¿Esperanza de qué? Esperanza es fíjese bien, cuando hablamos de esperanza, es una paciente, disciplinada y confiada espera y expectación en el Señor como nuestro Salvador. Estamos ahorita expectantes, ¿verdad?, ante todo esto que está sucediendo de este virus. Pero, y eso desvía nuestra atención y dice el Señor, no, yo quiero que estés expectante, ¿verdad?, interesado y expectante de mi segunda venida. Eso es lo que yo quiero. Esto es un pasaje de la vida de 3 meses, 6 meses, 1 año. Estamos expectantes de lo que debemos estar expectantes. Esa es nuestra razón. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Ok? ¿Y cómo debe hacerse esta defensa de nuestra esperanza? Aquí está la enseñanza, es preciosa. Hágase con dulzura y respeto, dice el versículo 15, la segunda parte. ¿Cómo hemos de hacerlo? Hágase, pero háganlo, dice, con dulzura y respeto.
O sea, estemos listos para dar la respuesta, estemos listos para explicar por qué esa fe nuestra, por qué esa esperanza de esperar el retorno de Cristo por su amada iglesia, pero no nos enojemos, no con tono alto, no de mala manera, dice la palabra bendita, sino con dulzura y respeto. Pedro instruye a sus lectores a que se conduzcan con amabilidad, es nuestro deber, haciendo eco, dice bien, haciendo eco a las palabras de Jesús. Jesús dijo, Él lo dijo, y lo registra Mateo 11:29, porque yo soy tierno y humilde de corazón. Otra versión dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. Así es el Señor. Entonces así hemos de ser nosotros. Cuando santificamos a Cristo en nuestros corazones, debemos poner en práctica la ternura y respeto hacia todas las personas. No hacia unos sí y hacia otros no, hacia todas las personas. Nos esforzamos, y eso es bueno, nos esforzamos por ser modelos vivientes del ejemplo que Cristo ha dejado. Dice la enseñanza, manteniendo la conciencia limpia. Amén. Pero Señor, los cristianos que tienen la conciencia limpia están motivados a demostrar y a obedecer a Dios. Ahí se ve la conciencia limpia. Gloria al Señor. Pablo, prisionero en Jerusalén, se defendió ante los ataques y las acusaciones que le hacían ante el Sanedrín, la máxima autoridad entre los judíos, y exclamó, y voy concluyendo, y exclamó, usted lo encuentra en Hechos 23:1, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, ante Dios, Pablo habría cumplido su obra misionera con toda sinceridad y verdad. Entonces tú y yo, amado hermano, amada hermana, tenemos que hacer las cosas, las buenas obras, tenemos que desearlas fervientemente, tenemos que anhelarlas fervientemente. Si no se da eso en tu corazón, pues yo te aconsejo, inclina tu rostro y ora al Señor y dile, Señor, que haya en mi corazón pasión por servirte, pasión, deseo, anhelo de servirte. Y entonces me vuelvo inmune a las cosas que ataquen a mi persona. Amén. Entonces, porque ante Dios, mi amado hermano y hermana, usted y yo hemos de cumplir esa misión, ese encargo, ese propósito que Dios tiene para usted y para mí, pero hemos de hacerlo con sinceridad y verdad. Le doy gracias a Dios por su vida y por la atención que me dispensó en estos momentos, y le invito a que demos gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu amado Hijo, por esta preciosa palabra, y te ruego, Padre mío, que aquellas partes que a mí me faltaron y que quizá no las expliqué de manera completa, en tu preciosa gracia sea tu santo y poderoso Espíritu quien perfeccione, quien complete esta presentación, para gloria de tu bendito y santo nombre. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.